Hola, bienvenido a Procurement Lover, este espacio educativo online en LinkedIn, en YouTube. Hoy tenemos el gran placer de tener a José Jurado, un gran profesional. Hola José, Hola Mariana, ¿qué tal? encantada de tenerte aquí. Vamos a interrogar a José, lo intentamos, bueno, yo intentaré también intervenir en el debate, sobre un tema muy actual y curioso. Cómo buscamos talento joven en compras y cómo los compradores, los departamentos de compras, mejor dicho, están preparados para retenerlo. ¿Cómo retenemos el talento en compras? Esto es un tema muy curioso, ¿no, José? Sí, sí, sí. Curioso y de reto para los próximos años. Me ha encantado cuando me lo propusiste. Justamente cuando hablamos hace un par de semanas, estuve leyendo un libro al respecto sobre la generación Z, porque hoy vamos a hablar de generación Z, de cómo retener este talento, los veinteañeros, ¿no? Los 20, digo yo, son una generación muy curiosa porque nacieron entre el 97 y el principio del 2010 y son los primeros verdaderos nativos digitales. Crecieron con un móvil de la mano, con redes sociales abiertas, en un mundo en crisis constante, como lo estamos viendo nosotros, los millennials. Y bueno, también podría poner una tablita para que la gente vea en qué generación. Como te decía, leía un libro muy curioso de Iñaki Ortega y Nuria Vilanova que describe la generación Z con cuatro características. Una generación de inmediatez, de incertidumbre, mm, que son muy nativos digitales en el era del Internet, y también son irreverentes, ¿no? Que son al final personas que te dicen cómo la piensa sin filtro. O sea, al final esto puede ser enriquecedor, perdón, si bien aprovechado. Y al final son estas cuatro características que les definen, ¿no? Que tampoco les gusta mucho esperar, lo necesitan todo ya y van siempre con el móvil en la mano. Ujú. Todo el mundo habla al final de atraer talento joven, ¿no? Que en muchas empresas, nosotros como compradores o al final de la comunidad de compras se habla mucho de esto. Pero así, un joven entra en una empresa, ¿no? O entra en un departamento de compras que al final ve mucha burocracia, muchas reuniones. Al final, claro, mm, nos estamos vendiendo un rol sexy, ¿no? De lo que es compras. No sé tú qué opinas de esto. O sea, al final viene un joven, ve que las cosas se hacen de una forma muy burocrática. Ahí no está el rol sexy del comprador, ¿no? Yo creo que aquí la tecnología jugará un papel clave, ¿no? Porque sí que es verdad que estábamos inmersos y estamos inmersos en muchos procedimientos, ¿no? Y procesos que es mucha burocracia y que la tecnología ayuda a simplificarlos o a hacerlos más friendly, ¿no? Entonces Sí, yo creo que la tecnología sí que jugará un papel importante, más bien en que ya hay empresas que ya la están aplicando, ¿no? Pero después hay muchas empresas que todavía están en un momento muy incipiente de ella, con lo cual es un papel clave la tecnología, ¿no? Sobre todo para esta generación, para todos, pero en especial para esta generación. sí, al final se trata de esto. Es cuánto la empresa quiere invertir en tecnología, en proceso de compras. Al final, Sí, sí, porque al final yo creo que hoy en día tenemos cantidad de herramientas, sobre todo en compras también, ¿no? Pero en las empresas hay cantidad de herramientas. Inclusive si has mencionado, por ejemplo, pues, ¿no? El tema de las reuniones, ¿no? Que también hoy en día pues, hay reuniones virtuales, ¿no? Y ellos que esta generación, pues que tiende también a ser pues mucho más, buscan más la gestión del tiempo, son más pragmáticos, ¿no? Posiblemente la tecnología les ayude a eficientar pues, estos procesos, estas reuniones, este día a día, ¿no? Que todavía sí, nosotros creo que no hemos conseguido por inclusive por sin apuras, no sé si queda mal decirlo, por una falta de madurez. sí, en parte sí, yo creo que sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. También depende de la persona que te encuentres. Al final, si estás escogiendo un joven, meterlo en una empresa o en un entorno, en un departamento de compras, en el cual eh, tú ves que al final, que tampoco tú estás innovando, me explico, la actitud no es la de innovar, no hay una estrategia clara de digitalización de la empresa, del proceso.
al final, claro, estás arrastrando un poco, lo estás clonando, ¿no? Lo estás arrastrando a la era prehistórica. Muy eficientes en cuanto a todo el tema de digitalización, nos pueden enseñar muchísimo, ¿no? Cómo se puede utilizar el ChatGPT, los LLM, el Grok, lo que sea. Al final, ellos tienen Sí. mucha experiencia o a lo mejor ver las cosas de una forma diferente. Ellos lo ven diferente, no lo ven como lo puede ver una generación como la nuestra, la millennial o un X o un baby boomer, según trabajan, Sí, ¿vale? sí. Yo creo que aquí pues va a ser, yo creo que es un gran reto para todas las empresas porque ya lo está siendo a nivel general, ¿no? La atracción de talento ya está siendo, vamos a decir, reclamado y denunciado por todas las empresas, ¿no? Que Sí, es un hándicap, ¿no? Pero en el caso de las compras, yo creo que tiene pues una dificultad más, ¿no? Porque, bueno, como hemos hablado en alguna ocasión tú y yo, pues ya no partimos de una base, vamos a decir, académica y técnica que genere una atracción a estas generaciones, ¿no? A la generación Z. Con lo cual eso. ya venimos con un hándicap más, ¿no? Nosotros, los de compras, ¿no? Sí, sí, al final un poco hay que hacer pedagogía, ¿no? Al final lo que haces tú cuando vas en los institutos, como me has dicho, o cuando yo voy a alguna clase a la universidad, al final, ¿sabes? Se trata de un poco, si alguien me hubiera explicado en mi época de la universidad lo que era compras, yo al final todo el mundo acaba un poco de rebote en compras. O Sí, al sí, final, sí. oye, si tú preguntas el 80%, 90%, todo el mundo acaba o una casualidad o de rebote. Y al final el trabajo de comprador es un trabajo, si te gusta es chulo. O sea, a mí me encanta. O sea, al final estás a contacto con muchas áreas de la empresa, hablas con muchos stakeholders, ¿no? Proveedores, clientes internos, un trabajo que si te gusta hablar con las personas o Sí, proveedores. no es un trabajo monótono, es un trabajo que Ah, puedes utilizar ya, tecnología porque al final, oye, ¿qué podemos ofrecerles, ¿no? A la generación, o qué le puede ofrecer las compras a la generación Z, ¿no? Pues precisamente va por donde tú vas, ¿no? De que es, oye, pues primero es un trabajo muy transversal, ¿no? Una profesión muy transversal donde se puede utilizar tecnología. Hay otras áreas de la empresa donde la tecnología es limitada o vamos a decir que no es prioritaria, ¿no? También, pues, tiene muchas curiosidades en cuanto, oye, pues hay gente que tiene que viajar, hay gente que tiene que visitar fábricas, ¿no? Hacer auditorías, sí. tiene muchas relaciones tanto con externos como con internos. Entonces, bueno, yo creo que tiene muchas palancas positivas para ofrecer, pero hay que saber comunicarlas y hay que saber venderlas, ¿no? Bueno, y este es el reto de compras ahora. Sí, exacto. ¿Tú crees que el talento joven que queremos lo quieres que piensan como nosotros o crean nuestro clone o tienen que ser diferentes? Al final tienen que haber algo en común, yo creo a lo mejor los valores de la empresa o algo, o tienen que hacer lo mismo que hacemos nosotros. Bueno, es muy, muy buena pregunta. Yo, a ver, yo siempre he pensado que hay que basarse también en la experiencia, ¿no? Y la experiencia también de generaciones anteriores. Todos hemos tenido, vamos a decir, jefes y compañeros de los cuales hemos aprendido, tanto cosas buenas como malas, ¿eh? Y de ahí sacas también, pues, sacas conclusiones, ¿no? Entonces, yo creo que la generación Z, que también está muy alejada de, vamos a decir, de los patrones, vamos a decir, de las generaciones que como tú y como yo, ¿no? Representamos, tienen también muchas cosas que aprender, ¿no? Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que he estado pensando estos días. Las habilidades que tienen digitales y que nosotros no las tenemos, o viceversa, claro, vamos a decir, las relaciones sociales que tenemos como compradores son muy importantes y no las podemos perder. Sí, Es decir, es un buen ejemplo. Sí, sí, no, al final sí, ellos pueden desarrollar con nuestra experiencia, al final se trata de buscar un mentor, ¿no? correcto. Como un Es decir, no mentor podemos perder a que te la inspire. proximidad, ¿no? No podemos perder la proximidad ni con un cliente interno ni con un proveedor, ¿no? Entonces no podemos todo basarnos en digitalización y decir, no, 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 es Eso. que todo va por procesos digitales porque yo creo que sería un grave error, ¿no? Porque ya lo estamos Sí, intentando, vamos a decir, forjar, ¿no? Y nos cuesta, pues imagínate perderlo, ¿no? sí, sí. Justamente en un foro de compras donde estuve recientemente se hablaba de que, bueno, que los jóvenes, los Z, para llamarle hay que escribirle que le vamos a llamar, ¿sabes? Entonces,
seguramente yo creo que se van en una empresa, se adaptarán a la empresa, lógicamente se esforzarán a aprender a llamar, pero antes de entrar en una empresa, en la fase universitaria, en la fase, yo qué sé, si están sacando un grado, una FP, lo que sea, una formación profesional, al final, claro, ellos en esta fase, las habilidades de poderse comunicar o desarrollar esta capacidad, a lo mejor sí que alguien la tiene, porque la tiene innata, comprador, al final comprador se puede hacer o se nace, yo siempre digo, es un mixto entre los dos. Al final pueden ser más extrovertidos, la pueden tener, pero claro, hay que desarrollarla y perfeccionarla, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Claro, yo creo que, por ejemplo, siempre hay oportunidades de, vamos a decir, de mejora para todos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de las habilidades sociales, pero, por ejemplo, ¿cuántas ocasiones vas a tener que hablar en público, ¿no? Aunque sea en foros pequeños, no tiene que ser en grandes eventos, ¿no? Pues esto es importante, al final, mantenerlo. Es decir, al final, si tienes que tener reuniones con, vamos a decir, con grandes equipos o transversales o con grupos de proveedores y demás, yo creo que esto es una fortaleza que tenemos desde compras, la mayoría vamos a decir, de compradores, y esto la generación Z pues tendrá que adquirirlo porque no podemos perderlo o no puede perderse, creo. Hay que transmitirlo, como tú has bien dicho antes, o sea, la comunicación o el hecho que a lo mejor estén al lado o uno encima de otro se reúnan ¿sabes? Por teleconferencia, no, ir a una habitación, coger una habitación, tomar un café, estar juntos, ¿sabes? Al final Correcto. hay que un poco guiarle, no quiero decir forzarle, porque no es la palabra justa, hay que guiarle, inspirarle a hacer esto, que nosotros tenemos al final, ¿no? Lo que Sí, tenemos. nosotros venimos de esa cultura, ¿no, Mariana? Nosotros venimos de la cultura Sí, precisamente de que nos han enseñado, de que hemos aprendido y yo he aprendido también muchas cosas positivas de generaciones, pues vamos a decir, anteriores, sí, sí, anteriores, sí. cosas que no aplican ahora y que se han tenido que reconvertir, como hemos reconvertido todas, pero yo creo que es buena la experiencia de todos, ¿no? Y al final ellos también deben adquirir, más allá de la tecnología, estas habilidades sociales, ¿no? Y comunicativas que son tan importantes en compras. Sí, sí, es así. ¿Estamos listos para escuchar ideas nuevas sin sentir que amenazan la experiencia? O sea, al final se trata de retener talento, ¿no? Esto al final siempre lo asociamos a recursos humanos, ¿no? Al departamento de recursos humanos. Pero al final, un poco lo que hemos dicho en la línea anterior, somos nosotros los seniors que tendríamos que enseñar o son ellos que al final tendrán que enseñar a nosotros, ¿no? Una mentoría inversa. Un Z a un X a un Z. Yo creo que al final, yo creo que hay que ir de la mano, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, totalmente, hay que ir de la mano porque sí que es cierto de que, por ejemplo, nosotros las habilidades tecnológicas pues estamos, vamos a decir, aprendiendo pues a base de palos, ¿no? Entonces, ellos que nacen con habilidades tecnológicas, pues lógicamente pues es una fortaleza que la generación Z tienen y que además de cara al futuro empresarial pues es muy importante, ¿no? Correcto. Por lo tanto, ya tienen una fortaleza que tanto los millennials como otras generaciones no tienen y que, lógicamente, ellos tienen que aprender también vamos a decir, a implementarla, ¿no? A cómo convivimos, ¿no? Cómo convivimos con el 100% de tecnología, con las compras, con las personas, ¿no? Con las habilidades sociales, ¿no? Al final nos pueden comunicar las cosas como están sin filtro. Es bueno saber aprovechar, ¿no? Al final, Sí, aprender. totalmente. Sí, sí. Se trata de esto. ¿Qué pasaría si el próximo gran cambio en compras no viniera de la inteligencia artificial, sino de la generación Z? Es una pregunta muy difícil Es y complicada, sí. y con muchas incógnitas, pero quiero pensar que al final todas las generaciones al final se van, vamos a decir, ahora las vemos como, ¿no? Vemos la generación Z pues como una generación pues vamos a decir muy lejana de la sociedad, ¿no? De aspectos, vamos a decir, de habilidades, skills y demás, pero también tienen cosas muy positivas, ¿no? Y, por Sí, ejemplo, esta generación está muy alineada, por ejemplo, con la sostenibilidad, ¿no? Con la responsabilidad social, con la transparencia, ¿no? Entonces, yo creo que estos son valores que, aunque ahora parezca que les esté vendiendo,
pues son también valores que la generación Z las llevan inherentes en su generación y que a las compras las van a beneficiar, creo, ¿no? Sí, sí, seguramente, porque al final nosotros estamos tocando estos temas, transformación Totalmente. digital, sostenibilidad, claro, sostenibilidad ahí podemos hacer otro debate, ¿no? Sobre esto. Yo creo también que si lo miramos desde el punto de vista de consumidores, ¿no? Ellos al final, la generación Z es una generación que filtra mucho sus decisiones de compras basadas precisamente en aspectos de sostenibilidad, ¿no? Reputacional, ¿no? Y de aspectos de contribución a la sociedad y todos estos aspectos. Entonces, si estos mismos patrones y factores los llevamos a las compras, posiblemente también las compras se vean beneficiadas y Más quién sabe. atractiva. Quién sabe, ¿no? Si en un futuro pasan a tener un peso importante, ¿no? Dentro de las compras, ¿no? Es una incógnita. Sí, totalmente. ¿Cómo pretendemos inspirar una generación que creció viendo a nosotros los adultos agotados en trabajos que ya, bueno, yo adoro mi trabajo, que ya no amamos, Mm. ¿sabes? Que al final que es una generación también, claro, yo veo la generación Z una generación muy dinámica, ¿no? Que a lo mejor no se ve en el mismo trabajo toda la vida. Sí, yo creo que, y esto creo en alguna charla que hemos tenido, Mariana, pues como tenemos el hándicap, como decía antes, de que no existe una base académica, una formación académica, ya Ujú. venimos con la preventa un poco más complicada. Entonces, ¿cómo puedes vender a una generación que muchos de ellos no saben que existe esta profesión? Porque todos saben que existen, pues, oye, un profesional del marketing, un profesional de recursos humanos, pero los compradores como tal es una profesión bueno, que nadie de adolescente dice yo voy a ser de comprador de mayor, ¿no? En cambio, hay gente que te puede llegar a decir, ¿no? Personas que te pueden decir, pues oye, yo me gustaría dedicarme al marketing, ¿no? O me gustaría dedicarme a recursos humanos, pero compradores como tal es difícil. Con lo cual venimos con una preventa ya con dificultades. Entonces, Sí, como sí que es cierto que las compras vienen muy de la mano de la tecnología comparada con otras profesiones, pues es una fortaleza que esto en un momento dado, pues sí, no sé, una palanca, ¿no? Hay que hacer, una como tú bien palanca, ¿no? dices, la tecnología sí, se tendría que Sí. aprovechar como una palanca. Trabajo de ventas, sí, si lo pensamos bien, nunca se ha visto, nunca ha sido bien visto, ¿no? Que ha Mm. cambiado muchísimo, ¿eh? Los vendedores de hoy son muy diferentes de los vendedores pasados. Pero claro, un joven piensa, vendedor, me tendrá que convencer, ¿no? O persuadir de alguna forma en comprar algo. Entonces, claro, si ya se mal vende o se ha mal vendido, es que yo creo que ha cambiado, ¿eh? Pero bueno, yo te hablo, decimos, a lo mejor me refiero a más a nivel coloquial, ¿no? A nivel más común, se ha mal vendido. Tú imagínate trabajo del comprador, Sí, desapercibido, ¿no? Que es sí, mejor correcto. aún. Tienes razón, pero también es verdad que como bien sabes, ¿no? O bien sabemos todos que no nos dedicamos únicamente a, vamos a decir, a negociar precios, tenemos otras palancas, ¿no? Como también la evaluación de proveedores, homologación de Sí, sí, proveedores, sí. ¿no? La búsqueda ¿no? de nuevos productos y servicios. Ahí es interesante, ¿no? Si se sabe vender. El problema es cómo venderlo, ¿no? Que esto es una tarea más de los profesionales de recursos humanos, ¿no? Nuestros compañeros de recursos Sí, humanos. sí, es correcto. Al final es un poco yo creo que cada uno se tiene que hacer o sea, un poco autocrítica, donde la empresa puede mejorar en vender el trabajo del comprador, cómo hacer el rol más atractivo. Nosotros, como tú haces o yo hago, ser un poco portadores de la pedagogía, hacer un poco promoción, incentivar mm, en el sector Yo te voy a de poner, la educación. te voy a poner también Sí, el símil de hace unos años, sí. recuerda, aquí en España, vamos a decir la diferenciación entre lo que era un informático, ¿no? Ujú. Y lo que hoy en día es un profesional de IT, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Hace 15, 20 años, hablar de un informático no tenía vamos a decir, ningún aliciente, ¿no? Vamos a decir, inclusive hoy en día ya no se les llama informáticos, ¿no? Es muy difícil encontrar personas que ¿no? Y son profesionales de IT, ¿no? Donde además tienen un seniority, ¿no? Además tienen un rol específico porque se han profesionalizado mucho. Y esto ha venido dado también no solamente por los estudios reglados y demás, sino también porque han hecho un ejercicio interesante en las empresas para captar talento, porque ha habido una falta de talento Correcto. bueno, que creo que ahora pues lo tienen algo más controlado, creo, pero todavía sigue faltando mucho talento, ¿no? En el mundo del IT. Pues
yo si lo extrapolo a las compras, claro, yo pienso, bueno, oye, ¿y por qué? No hacer lo mm, mismo, ¿no? claro, ¿por qué no hacemos un hackathon de compradores, ¿no? ¿Y qué sacamos de ahí? Pues oye, pues lo que pasó con los profesionales de IT. Las empresas, las grandes empresas han montado hackathons hackathons de IT, ¿no? Para fomentar el sector, para fomentar la profesión Muy y al buena final, idea. Sí, 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 no, es muy, todo lo que estás diciendo es muy buena idea. Acá donde compras, hombre. Un reto de sostenibilidad, ¿sabes? Un reto de digitalización, un reto efectivamente, de efectivamente. una negociación muy difícil, ¿no? Efectivamente, y al final de ahí, pues, oye, si retienes en un 2 un 3 un 4% pues ya estás obteniendo un petróleo, ¿no? Vamos a decir, vamos a decir futuro talento, ¿no? Y que puedes vender también pues, las virtudes de la profesión, puedes aglutinar gente con experiencia, con joven talento y bueno, por eso digo que hay acciones que, bueno, que falta, ¿no? Falta ponerle creatividad, ¿no? Y bueno, eso es un poco también responsabilidad nuestra, ¿no? Sí, de cada uno, de cada comprador. Sí, sí, En su, sí, tiene que aportar un pequeño granito. Al final se trata de esto. De las empresas son jóvenes auténticos, genuinos, o sea, frescura, aportan muchísimo. Hay que dar mucho valor al talento joven. También sí, hay que dárselo, que se sientan también acogidos, también que se sientan parte, ¿no? Que no se sí, sienten porque que sí que es el estudiante, pero, o el junior que venga, quien sea, a prescindir de la tipología contraria, pero que se sienta parte de este equipo, ¿no? insisto con la sostenibilidad, ¿no? Y demás. O sea, Ujú. nosotros somos un área que tocamos tantos palos que no somos como otras áreas que no hace falta pues mencionar, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay que mencionar el departamento financiero, pues oye, yo lo veo sinceramente, yo como comprador pues veo el departamento financiero como un departamento pues más, vamos a decir, más limitado, ¿no? En cuanto a las palancas, ¿no? A las palancas Sí, que sí, un sí, profesional puede tocar, ¿no? Aquí tocamos sostenibilidad, tocamos tema reputacional, tocamos evaluación de proveedores, tocamos negociación, tocamos, bueno, es que tocamos una infinidad de de palancas. todo, hacemos de todo, Claro, factotum, hacemos, sí. solo hay que saber venderlo, que eso es lo que Hace nos de falta a broma, sí, todos. sí, es el punto del debate de hoy. Exacto. Perfecto. Pues José, te agradezco este debate que hemos tenido. Muchísimas gracias por participar a Procurement Lovers. A Creo ti que por nos ha esto. gustado muchísimo. Eh, bueno, encantada de tenerte. No sé si quieres comentar algo. Si no, bueno, podemos dejarlo Pues aquí. no, simplemente pues ha sido un placer y lógicamente es un espacio importante porque venimos de eso, venimos de discutir, ¿no? Y debatir la necesidad de vender las compras. Exacto. Estoy contigo. Muy bien. Perfecto. Muy Pues muchas bien. gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, Mariana. Chao.